través de la cruz del Calvario, el que nos tocó con su Santo Espíritu, el que encendió la luz de esperanza en nuestros corazones. Bendito sea Dios que sacrifica de sí mismo para darnos salvación. Nuestras almas, Padre, en esta hora se unen en un clamor de adoración, de salvación, de honra y de gloria a su nombre. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, su Cordero Santo. En exaltación y adoración al Santo Espíritu, Señor, a su divino reino de justicia, a su misericordia sobre nosotros. Bendito sea el Dios nuestro, bendito sea por los siglos de los siglos. Padre, estamos reunidos un sábado más, una hora más, no para descansar de la rutina cotidiana, sino para alimentar nuestros espíritus, nuestras almas, Señor, con su palabra. Por eso le pedimos que edifique en nosotros un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, unos oídos permeables, Señor. Palabra, que podamos entender por qué vino Cristo Jesús a este mundo. Cuán grande es ese amor que lo hace degradarse a ser un ser humano y luego tener una muerte de cruz, como dice el hermano Pablo. Señor, den un nuevo renacer en este día. Den una nueva luz. Encienda nuestros corazones, Señor. Ponga liviana nuestras lenguas al hablar de su justicia, de su plan de salvación. Ponga brillo en nuestros rostros que moleste al enemigo, Señor, para que se sepa que somos hijos suyos, que somos parte de su proyecto y que algún día vamos a estar compartiendo con Cristo Jesús morada celestial en su reino. Bendito sea, Señor. Bendito sea en esta y todas nuestras horas, Señor. Usted es un Dios bueno y misericordioso. Le ha placido no solo darnos salvación, sino entendimiento, paz, Señor. Eliminando de nosotros el lastre de angustia que nos produce este mundo. Padre, nos refugiamos en su palabra. En esta tarde, su palabra es el palacio duro, de muros invencibles. Concepción de Cristo Jesús entre nosotros. Por eso le pedimos, mi Señor. Por eso le pedimos que el Espíritu de Dios sea derramado en cada ventana tecnológica que se ha abierto en esta hora, Señor, para alimentar a los hermanos que están conectados, que se van a conectar, Señor. Y que a través de ellos sus familias sean bendecidos. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, el sábado pasado lo iniciamos el libro de San Juan con un maratón. No porque quisimos, sino porque no queríamos dejar detrás ninguno de los hechos de ese primer capítulo del libro de San Juan. Y algunos hermanos me han dicho que le doy un toquecito, no podemos dedicarle mucho tiempo, pero sí le voy a decir, a repetir, que el libro de San Juan es el evangelio por excelencia espiritual 100%, donde lo que se busca es la demostración de la deidad de Cristo Jesús, de su misión en este mundo. Y ahí en ese libro aparecen en esos versículos, en un solo capítulo, y entre sus 50 y tantos versículos, 4 testimonios de esa verdad. La primera se habla de San Juan o de Juan el Evangelista, que dio el testimonio de quién era Jesús. Después lo dio Andrés. Después lo dio Natanael. Natanael también dijo esto. Y después también aparece Felipe, dando el testimonio de la deidad de Jesús. Por eso no pudimos pararnos cuando estábamos estudiando esos versículos la semana pasada, porque había que ver esos 4 testimonios de la deidad de Jesús. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de San Juan. Les recordamos
que nosotros siempre damos una ojeada hacia atrás, hacia los libros del Pentateuco fundamentalmente, porque lo que ha hecho Jesús es un cumplimiento de las escrituras que aparecen básicamente, o mejor dicho, al por mayor, tanto en el libro del Génesis como en el libro del Éxodo. Entonces tenemos que aprender, si aprendimos ya del Génesis y del Éxodo, dónde estaba Jesús envuelto en aquella literatura, tenemos que saber entonces ahora si lo que decíamos o lo que Jesús nos enseñó en ese libro de San Juan 5:39, cuando nos dice escudriñar las escrituras que son ellas que dan testimonio de mí, ¿en dónde está ese cumplimiento? Ese cumplimiento lo estamos viendo ahora paso por paso en los libros del Nuevo Testamento, pero fundamentalmente en el libro de San Juan. Vamos a comenzar con el libro de San Juan en su capítulo 2. Adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Un momentito. Y estaba allí. ¿Y estaba allí? La madre de Jesús. Muy bien. Sacamos una cita ahí, ¿verdad? Del tercer día. Aquí hay una cita. Sí, busquemos esa cita del tercer día. Adelante, hermana. Amén. Lucas 2, del 46 al 49. Dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Gloria a Dios. Amén, amén. Ahí está muy claro. Se perdió el niño Jesús. En esa época, después de 2 años de ser adulto, el Señor estaba muy jovencito entonces, cuando dice que se extravió en Jerusalén, y al tercer día le encuentra su madre y su padre. Pues ahí hay una conversación interesante en eso del tercer día de Jesús. El tercer día son 3 días donde se manifiesta la gloria y el poder y la gracia del Señor. Fueron 3 días lo de la tumba. Son 3 días donde estuvo perdido. Y eso siempre le he dicho lo siguiente. Aquí no se está buscando la acción humana. Aquí lo que hay que buscar es el encuentro espiritual que necesitamos todo para entender que esos libros no son de historia, ni están hechos para narrar la historia de nadie, que están hechos para nosotros edificarlo en el espíritu. Pero cuando se habla de esos 3 días, lo vamos a ver repetido muchas veces, la palabra 3 días, porque son esos 3 días lo que simbolizan la grandeza del ministerio de Jesús. Porque si no hubo muerte con resurrección, entonces vana es nuestra fe, dice Pablo. Y yo lo creo también. En esos 3 días, cuando aparece su madre María y dice: ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos. En esa partecita que está ahí, que está en el libro de Lucas, de esos 3 días, que son además a los 3 días, cuando San Juan dice a los 3 días, está hablando de los 3 días de haber sido bautizado Jesús. El tercer día de haber sido bautizado. O se está señalando que el tercer día es un día de deidad, es un día de obra espiritual, el tercer día en Jesús. Pero hay algo interesante que no puedo dejar atrás en esa conversación del libro de Lucas. Tu padre y yo. María se refería a José. Y Jesús le volteó la página.
inmediatamente le volteó el lenguaje y le dijo, el negocio de mi padre, pero su padre está ahí con él. Es donde debo estar. Es justamente esto que simboliza que lo de Jesús es todo espiritual, nada humano. Él vino a los negocios de su padre. ¿Cuál es el negocio de su padre? La salvación de las almas, predicar el evangelio. Eso era lo que estaba haciendo en las escaleras del templo Jesús. Está desautorizando a José como padre de él. Y le está diciendo a María, muy claro, yo no vine a este mundo a estar amarrado como ser humano en una familia nada más. Ya que comenzar el tiempo, tengo que comenzar a practicar la misión que me espera en el campo espiritual. Entonces, por eso hay que estar claro. Si es cierto que Jesús era 100% humano, no es menos cierto que era 100% espíritu, pero sobre su condición de humano estaba su condición espiritual siempre. Tú y yo tenemos una condición humana y una condición espiritual. Y nuestra condición espiritual tiene que estar por encima de nuestra condición humana. Por eso hay tantos y tantos consejos y tantas citas bíblicas donde se nos llama a que menguemos en la carne. Como dijo Juan el Bautista, es menester que yo mengue para que él crezca. Entonces, esos 3 días donde se van a celebrar la boda, tienen un significado exclusivo que vamos a ver dentro de un ratito. Los primeros 3 días de Jesús, hay una polémica con María, su madre, en los negocios de mi padre donde debo estar. José se cayó porque sabía que lo que estaba pasando. Pero María como madre siempre tenía el tormento de cuidar a Jesús. Vamos a seguir para ver qué pasó. Entonces, en esos 3 días después, ya tenemos un llamado a la atención a María en los 3 días que se desapareció. Y ahora vamos a ver otros 3 días. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Párate ahí. Un momentito ahí. Ahí está. A los 3 días se celebra una boda en Canaán. Está invitado su madre, Jesús y sus discípulos. Hay que imaginarse que esos discípulos que hablan ahí no son los 12, sino lo que ya Juan ha señalado antes, que son Andrés, Natanael, Felipe y el mismo Juan, que es quien está narrando. Entonces, en esos 3 días vuelve y se repite la historia. María preocupada por la acción del Hijo. Pero en esta ocasión, no porque el Hijo se le ha extraviado, sino porque necesita una obra del Hijo en este lugar. Una obra, ¿por qué necesita una obra? Hay que entender, las bodas de Canaán que se aparecen ahí en esos versículos bíblicos del libro de San Juan, hay que imaginarse de la forma siguiente. Si María y Jesús, sus discípulos, estaban ahí, si se acabó el vino, eso es una boda de gente pobre. Porque no es verdad que en Medio Oriente se iba a celebrar una boda en esa época, ni ahora tampoco, con carencia de nada. La característica de una boda en Medio Oriente es el derroche, es el despilfarro de tiempos inmemoriales. Esa es la característica de una boda, porque una boda tiene un simbolismo muy alto. En todas las tribus del mundo la boda tiene un simbolismo, pero en Medio Oriente las bodas tienen simbolismos espirituales. Porque Medio Oriente, todo Medio Oriente, tiene una cultura influida, dirigida, inspirada en lo espiritual. Tengan o no razón, están en el campo espiritual. ¿De qué lado? Ya discutiríamos eso, pero están en el campo espiritual.
Entonces, si ahí se acabó el vino y estaban María y Jesús y sus discípulos, vamos a recordar lo que Jesús viene de la familia de José con María, pero que es un simple carpintero. Y en esa época Jesús acaba de dejar la carpintería, como para ser invitado a una boda donde se acaba el vino. O sea, ese otro mensaje. Ustedes recuerdan cuando le dije que Jesús bendijo a los pequeños, y los pequeños no eran edad, ni eran recién nacidos, ni eran niños. Son los pobres. Pero esa pobreza, en esa época, como ahora, engendra en el corazón del humano un deseo, una ansiedad de ayuda, de socorro, de auxilio. Y es justamente la persona pobre la que tiene mayor necesidad del Señor. Naturalmente, todos tenemos necesidad de salvación en el Señor, pobres y ricos. Pero el pobre tiene una doble necesidad: la de comer, la de vestir y la de salvación. El rico tiene una, la de salvación. Por eso yo siempre he dicho que cuando una persona adinerada o sin problema económico está en el Señor, hay que poner el corazón con ello. Hay que atenderlo. No para quitarle ni pedirle de lo que tiene, sino para alimentarlo en el campo espiritual. Y al pobre hay que enseñarle entonces que la mayor riqueza no es la que el otro hermano le está sobrando, ni es la que a él le está faltando. Por eso le digo que hay que poner el corazón con el que tiene en abundancia, para que aprenda que esa riqueza no son la felicidad. Y al pobre hay que enseñarle que no solo de pan vive el hombre. Pero desgraciadamente, la pobreza de nuestro mundo a veces sobrepasa los niveles de la fe. Por eso el cristiano se lamenta diciendo que es pobre. No es un buen cristiano, si acaso lo es. En la carta contraria, no es cristiano. Porque la felicidad no es el logro de los bienes materiales. La felicidad está en la presencia del Señor en nuestros corazones. La boda quebró. Una boda sin vino era una quiebra, una vergüenza social. Pero en medio de esa vergüenza social, que es lo que a María le llama la atención, lo que le está haciendo a Jesús no deje que pase vergüenza. Entonces Jesús hace su obra allí. Entonces, nosotros tenemos una boda pendiente. Permanentemente estamos preparándonos para una boda, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, les repito, esa era una boda de pobreza en el campo humano, era una gente pobre todo el que estaba allí. Pero allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús. Y cuando solo invitaban a banquetes de gente con poder económico, siempre apareció un momento, un toquecito, donde él le llevara el mensaje de arrepentimiento al dueño de la casa y a sus invitados. Acuérdense aquella vez que le lavaron los pies con las lágrimas, que él le dijo: tú aquí no me has dado ni siquiera para darme los pies. Cuando llegue esta mujer se derrama en lágrimas. Acuérdense en el caso de Saqueo, que abrió la casa de Saqueo para producir arrepentimiento. Porque la acumulación de riqueza no necesariamente es mala vida, pero sí necesariamente puede ser usada, y es lo que hay que evitar, para humillar a los demás. Entonces ahí la riqueza también es pecaminosa. No puede ser para humillar a los demás. Tiene que ser para ayudar a los demás. Y los ejemplos bíblicos están ahí. Vamos a continuar. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Un momento.
Le he dicho que nosotros damos una clase en el campo espiritual. Todo esto tiene que ser simbolizado en el campo espiritual, colocado en el campo espiritual, colocado no en nuestros corazones, no en nuestro espíritu. Los hermanos que comparten esta educación con todos nosotros y que pertenecen a la Iglesia Católica, la cual me merece mucho respeto, pongan en su espíritu, en su alma, esas palabras de María. Haced lo que Él diga, no lo que yo quiero, lo que Él diga. Haced lo que Él diga. Los evangelios se escribieron con las cosas que Jesús dijo, y que lo dijera a nosotros. El cumplimiento es María en ese momento, una profetisa. María ahí es profeta. Está diciendo lo mismo de Juan, el Bautista. Tras de mí viene uno, entre vosotros hay uno, que yo no soy digno de zafar el cordón de su sandalia. Está diciendo la autoridad no es mía. Es menester que yo vengo para que él crezca. Que está diciendo la autoridad no es mía. Yo soy la voz del que clama, de uno que clama en el desierto. Él está por debajo de esa voz. Entre Juan el Bautista, entre Juan el Evangelista y María, hay un lazo común entre los tres. Sí, perfecto. Los tres reconocen a Jesús por encima de ellos. Y María, que lo cagó en su vientre, lo reconoce en esta ocasión en público. No se lo dijo a nadie, le dijo a los que servían, hacer lo que él dijere en público. Esa es la primer prédica directa del Evangelio después de que dio Juan el Bautista. Esa es la primera mujer que predicó realmente. Hacer lo que él dijere. Eso significa obedécalo a él. Él es el que manda, él es el que sabe, él es el jefe. No le voy a decir más nada. Solo mediten esa palabra. Dijo María, la madre de Jesús, hacer lo que Jesús dijere. Continuemos. Aquí hay una cita, adelante. Sí. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y hacer lo que él os dijere. Ahí está otra vez. Eso está en el Génesis. Las palabras de María, lo dijimos que estamos hablando del Génesis, se están cumpliendo ahora. Lo que iba a hacer María se está cumpliendo. Hacerlo. Y recuerda que digo que José es un simbolismo del futuro del plan de salvación. En ese momento José representaba a Jesús, o representa a Jesús, porque es una literatura, no una historia, una literatura espiritual, no una historia espiritual, ni siquiera humana, una literatura que se cumplió en su mensaje, en el mensaje que aparece en el libro del Génesis. Vayan donde el faraón y hacer lo que él dijere. Faraón en ese momento representa a María en el campo espiritual, José a Jesús. Y la gente que va a buscar pan, ¿dónde que va a buscar pan? Donde José, pan, 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 yo soy el pan de vida. Lo digo en el Génesis, cuando estamos estudiando el libro del Génesis. El que da el pan es Jesús.
El que da el vino es Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De eso se trata, mis hermanos, no de fanfarronería religiosa. Se trata de que todo lo que Jesús hizo o tuvo que ver con él en este mundo ya estaba escrito. Escrito, no cumplido, no hecho. Porque Jesús no es secundario de nadie. Y eso que estamos hablando ahora aquí, él no es segundo de nadie. Es primero. Por eso solo es un simbolismo lo que hay en el Génesis como en el Éxodo. Simbolismo, no elemento real. La bandera del repito ustedes siempre, la bandera simboliza la patria, pero no es la patria. No es la patria. Es el símbolo de la patria, lo que nos identifica como tener una patria. Es lo que anuncia una patria. Por eso ondea. Ondea significa que anda en el aire, vapuleando el aire. Significa patria libre. Cuando hay una bandera se levanta, significa territorio libre. Ese es el simbolismo también que está ahí en el Génesis y que está en Éxodo. Continuemos. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Adelante con la cita. Hay la cita ahí, sí. Amén. Amén. Éxodo 7, versículo 20. Repita la cita, los hermanos entiendan. Éxodo 7, versículo 20. Vamos al Éxodo ahora. Muy bien. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Aleluya. Aleluya. ¿Recuerdan los hermanos cuando vimos el Génesis, el Éxodo, lo que le dije? El Señor convirtió el agua del río, y le dije, aquí no dice que el río es, sino el agua del río, convirtió el agua del río en sangre. En sangre. Entonces Jesús, por su parte, convierte el agua en vino. Entonces me dirán, ¿y cuál es la semejanza que hay en esto? ¿Cuál es el cumplimiento? Todos los hermanos deben saber muy bien que en el campo espiritual, para Jesús, el vino era su sangre. En el campo espiritual, el vino era la sangre del Señor. Y por eso que aparece en el libro del Éxodo, que el Señor convirtió el agua en sangre. Y Jesús entonces coge el agua aquí y la transforma en vino. Y derramó su sangre, derramó el vino. Convirtió el río en sangre, lo convirtió en vino, porque él dijo, levantando la copa, dijo, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. O sea que el vino en la palabra escrita y en el cumplimiento de la palabra en Cristo Jesús se cumple porque simboliza la sangre del Señor Jesucristo. Convertir el agua en sangre. Luego,
Esas cosas, cuando Jesús hace ese milagro, ahí no pueden entender eso ni María ni nadie. Ni María ni nadie puede entender eso. No pueden entenderlo. Estaban de fiesta. Estaban de bodas. Estaban mirando con qué traje entró la muchacha. ¿Cuál tenía el ruedo mal hecho? ¿Cuál tenía la túnica más puerca o más limpia? Estaban de fiesta. Estaban vendiendo la comida. Estaban vendiendo que no había vino. Pero el Señor no estaba pendiente de esas cosas minúsculas. El Señor utilizaba esas cosas para que se cumpliese su palabra. Esta es mi sangre. Fue lo que dijo Jesús en la mesa en su última cena. Esta es mi sangre. Convirtió el agua en vino. Pero en el libro del Éxodo aparece el agua convertida en sangre. Entonces resulta, vuelve a la fórmula aquella que siempre le dado de la matemática que aprendí hace muchos años cuando estaba haciendo en la escuela secundaria. Y A y B son iguales, y B y C son iguales, entonces A y C son lo mismo. Son iguales todas. De eso se trata. De que al convertir el agua en vino, se cumplió esos versículos del libro del Éxodo. Continuemos. Por favor, silenciar sus micrófonos, hermanos. Gracias. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Revelación inmediata, de último momento. Cogiste el vino de último. Y dice la palabra, después de haber cenado, tomó su copa, después de haber cenado, al final de la comedura, de la comedera que había allí, como en la boda, igualito. A eso le decimos la boda, es una hartura de animal. Y los discípulos de Jesús también estaban ebrios de alimento. No es que Jesús tiene que despertar y decir, no puede orar conmigo ni siquiera una hora, porque se dormían de las alturas que tenían. Estaban ebrios de alimento y de bebida. Por eso es que él con la última hora, después de haber cenado, levantó su corazón. Ahí se cumplió lo del maestro Sade también. Ahí se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Entonces, tenemos que ver que estas cosas son alimentos del espíritu. No tenemos por qué discutir bobería los hermanos, independientemente de nuestra militancia religiosa, que de hecho, si es militancia es religiosa, tiene muchas limitaciones. El espíritu es libre. Libre. Y lo importante no es a qué iglesia yo vaya, sino a qué Señor yo le sirvo. Eso es importante. ¿A quién le sirvo? ¿Quién me salvó? ¿Quién es mi Salvador? Después de haber cenado, tomó su copa y dijo, Maestro Sade, tú dejas el mejor vino de último. O sea, tú estás dejando la sangre de último. Y este sí que es bueno. Este sí que es un vino bueno. El último vino es el bueno. El último vino que Jesús tomó con sus discípulos, ese es el bueno. Y lo está tomando contigo, hermana. Lo está tomando contigo, hermano. Esa copa no se ha vaciado, está llena. Brindemos por la gloria eterna con ese vino espiritual. Díselo al Señor cuando esté orando. Díselo. Señor, dame de ese vino. Quiero ese vino que simboliza tu sangre. Embriágame de ese vino.
Así en mi última fiesta, en mi último día, llévame embriagado con ese vino. Haz de mí una cantera de ese vino, una tinaja de ese vino. Yo soy agua. Mi cuerpo solo es agua, 78% agua. Conviértelo en vino, Señor. Circular sangre humana, circule vino celestial en mi alma y en mi espíritu. Díselo al Señor. Pídeselo. Que Él fue que dijo: esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Esa es la sangre de la salvación. No es otra, es esa la sangre de la salvación. Ese es el vino que no embriaga la carne, más embriaga el espíritu, le da gozo y convierte tus lamentos en baile, tu tristeza en felicidad, tu agonía en vida y tu vida en vida eterna. Continuemos. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Un él. momentito ahí. Nota lo siguiente, como dice Juan: estos principios de señales. Pero en la cena fueron las últimas señales. Primero, principio de señales en la boda. Segundo, finales de sus señales en la última cena. Ahora, notemos lo siguiente. El ministerio de Jesús comenzó en una boda. En la boda de Caná, que es lo que estamos estudiando ahora. Comenzó ahí. Y cuando comenzó ahí, al inicio de comenzar ese ministerio, tuvo que transformar el agua en vino. En esa boda. Y ustedes saben qué dice la palabra del Señor cuando estamos en la última cena. ¿Cuánto tiempo he deseado este momento con ustedes? ¿Cuánto tiempo he deseado este momento con ustedes? ¿Sabe lo que está diciendo el maestro con esto? Estaba esperando este momento para que ustedes vean a qué yo vine a este mundo, quién yo soy. Y el ministerio del Señor, que se inició haciendo en una boda el agua en vino, no está terminado. Somos nosotros que tenemos que continuar con ese ministerio. Tú y yo somos responsables de ese ministerio de salvación. Y te digo un secreto. Puedes decirlo a voces si tú quieres. ¿Tú sabes cómo va a terminar el ministerio? En las bodas del Cordero. Santo es el Señor. Comienza con una boda y termina en una boda. Esa invitación no fue a María, por eso dice, fue invitado a Jesús y sus discípulos. Porque ahí tenía que manifestarse el inicio y el final de su ministerio. Ahí se manifestó el ministerio de Cristo Jesús. Ahí se cumplió el plan. Se inició con una boda y va a terminar con las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, mi hermano, búscame la palabra que está ahí, busca ahí, ponte en internet, me está chateando y dando disparate, ponga ahí, la boda del Cordero, ¿qué significado tiene? ¿Dónde está la boda del Cordero en la Biblia? Búscala, conéctate. En vez de estar pendiente de videos promiscuos y de baja intensidad emocional y de ninguna intensidad espiritual. El Cordero comenzó su ministerio en una boda donde había comida y vino.
lo cerró en la tierra con comida y con vino, mas no con boda, porque la boda está pendiente todavía. Y yo quiero estar en esa boda. Y yo espero verte en la boda. Es más, quiero ir contigo de la mano a esa boda, a las bodas del Cordero, dando cántico de adoración, de exaltación, honrando a nuestro Señor Jesucristo y dando gracias por su sacrificio. Permíteme ir contigo de las manos a esa boda, que vayamos juntos en el mismo carro espiritual, que vayamos con la misma vestidura, con el mismo afán, con el mismo deseo, con la misma gloria con que vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum. Un momentito ahí, un momentito. Oiga lo que dice ahí. Y sus discípulos creyeron en él. Ajá. Y las otras gente, ¿por qué no creyeron en él? Las otras personas representan al mundo. Están de fiesta. Representan al mundo en esa boda. Pero los discípulos están con Jesús, no con la boda. Están con Jesús. No con la boda de Canaán, sino con Jesús. Y sus discípulos creyeron en él. Eso lo quiere Juan, que estaba ahí también. Sus discípulos creyeron en él. ¿Y el resto no creyó? Claro que no. Lo que le interesaba era el vino, la embriaguez. No lo que simbolizaba el vino, sino el efecto que le iba a hacer el vino en términos materiales, no espirituales. Y eso hay que ponerle mucha atención. ¿Tú sabes por qué hay que poner atención a eso? Porque tú eres discípulo del Señor. Y en cuando tú estés brindando a la gloria del Señor, olvídate del mundo. Si el mundo te critica, olvídate de él. Tú tienes que ser un creyente en la obra del Señor. Fíjense que ahí dice, y sus discípulos creyeron en él. Pero esa boda no era de los discípulos, ni era con los discípulos nada más. Ahí tiene que estar el lambón a dos manos, pidiendo y buscando y exigiendo. Pero los discípulos no estaban en eso. En la fiesta que tú vayas, en la fiesta de este mundo, en la fiesta que nosotros debemos guardar, en cualquier lugar de diversión que tú estés, tú tienes que andar con Jesús, no con la fiesta, no con la boda, no con el traje. Tú tienes que andar con Jesús. Y esa es la gran diferencia que señala la palabra y que te van a señalar en el cielo. Estaba en la fiesta, pero le cree a Jesús. Anda con Jesús, predica a Jesús, habla de Jesús, es de Jesús. De nuevo. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Noten lo siguiente: descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Y por qué Juan no dice que a partir de que hizo el agua en vino, sus hermanos le creyeron? No le creyeron nunca a Jesús. Esos tipos andaban en el mundo, no estaban en el Señor. De hecho, Santiago es el gran arrepentido de haber desconfiado de su hermano. Santiago desconfió de Jesús y por eso dice la palabra, su madre y sus hermanos lo buscaban porque estaban fuera de sí. En pocas palabras, para los hermanos de Jesús, ese era un judío loco, buscando ese problema en el mundo. Pero sus discípulos, no, esos creyeron en él. Y lo dice muy claro la palabra, descendieron después
a Capernaum, su madre, sus hermanitos, ¿en mano de qué? Por eso que Jesús dice, en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre, es donde debo estar. Él descendió con ellos, con gente que no le está creyendo, pero también con él había gente que le creía. Eso estaban en el negocio del Padre también. Así es, mi hermano, que cuando en tu casa te digan te volviste loco ahora hablando de Jesucristo, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor que acaban de declararte separado del mundo para el Señor. Juan lo separa en su evangelio. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero dice primero, y sus discípulos creyeron en él. Entonces lo está separando a los discípulos de sus hermanos, de su familia. Así que si tu familia dice, ya te está loco, ya te está loca. Eso no es Jesucristo, dale gracias al Señor. Porque hasta el demonio sabe que tú estás separado ya para la gloria del Señor. Que ya tú tienes un llamado, ya tú no perteneces a este mundo. Que está guardado en este mundo, porque tú no perteneces a Él. Está en Él, pero guardado en Él. Se cumplen todas las palabras en esto. Se cumplen todas las palabras en esto. Sus hermanos, la gente que se crió con Jesús, la gente que salió del vientre de María, la gente que estuvo con él todo su tiempo hasta que él se fue a su ministerio, no creían en él. Pero sus discípulos sí. Porque esto no se trata de que van a creer en ti la gente que tiene tu misma sangre, ni tu mismo apellido, ni tu mismo comportamiento social, ni son descendientes de tus abuelos. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo sabe a quién toca, cuándo lo toca y por qué lo toca. Y ya tú has sido tocado. Ya tú has sido tocada, hermana, no te das cuenta. Ya te tocó. Tú estás en la familia, pero no eres de ella. Tú perteneces a otra familia, a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo Juan lo separa y sus discípulos, lo de él, los que pertenecen a él, lo separó, creyeron en él. Entonces la palabra se cumple en todo. Ustedes recuerdan la palabra de Moisés, cuando el Señor lo envió y le dijo, vete, ¿y en qué van a saber que yo soy enviado por ti? Yo te acompaño, yo voy contigo, yo estaré contigo todo el tiempo. Ahí se cumplió la palabra. Esa palabra de Moisés se cumplió ahí. ¿En qué van a saber que yo soy el enviado? El Señor le dijo, yo me encargo de eso, yo estaré contigo. Entonces no todo el mundo ve la compañía tuya, que es tu gracia. Ahora, hermano, si de cierto tú estás en una familia pero perteneces al Señor, tienes que comportarte como del Señor y no como de la familia. Todo el modelo positivo de esa familia eres tú. Todo el trabajo espiritual de esa familia eres tú. Todo el comportamiento de esa familia eres tú. Tú eres el modelo, el ícono, el centro, eres tú. Para que no digas, y esta que va a la iglesia, y este que vive hablando, y eso que es cristiano. Porque el comportamiento por encima del comportamiento de la humanidad. Porque somos humanos especiales, con un toque del Espíritu Santo. Continuemos. Estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús. Un momentito. ¿Quién estaba cerca? La Pascua de los judíos. ¡Oh, santo! Quien está escribiendo es un judío. Quien está escribiendo esos versículos es un judío de nacimiento, de sangre y de corazón. Pero se separa la Pascua de los judíos. Dice, la Pascua de ellos, no la mía. La Pascua de ellos, no la nuestra.
No pertenecemos a fiesta del mundo. Y eso, que esa Pascua fue en honor a Jehová o al Padre Celestial. Pero Juan la separa. Esa Pascua no es nuestra, esa Pascua es de ellos. Esa Pascua es de ellos. La Pascua de los judíos. Allá hay su problema. No es mi fiesta, no es mi Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué no es mi fiesta y por qué no es mi Pascua? Porque al celebrarse esa Pascua judía, esa Pascua mundana, que no es verdad que es santa, simbolizaba la santidad de la Pascua verdadera. Simbolizaba la verdad de la Pascua verdadera. En la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, en la Pascua del Espíritu, en la Pascua donde se derramó la sangre de nuestro Señor. Esa es la Pascua nuestra. Y es verdad que los cristianos hemos dado un giro a eso, pero la colocamos en la fecha del judaísmo, lo que nunca debió haber sido. Porque dentro de esa Pascua cristiana se produjo en el corazón de la Pascua judía para romper con el judaísmo, para quitarle valor a esa Pascua y dárselo a la Pascua del cristianismo. Por eso es que la Pascua nuestra es diferente y única. Desgraciadamente la hemos convertido en una hartura y bebedera. Pero no importa, hermano. Nadie en este mundo le quita la espiritualidad a la Pascua del Señor. Nadie. Ahí hay una separación. Juan lo separa muy bien. La Pascua de los judíos, la Pascua de ellos, no la mía. La mía es la Pascua del Señor. La que celebré en la última cena. Que considero una fecha, sí, porque es una forma de borrar del corazón humano la una y darle crecimiento a la otra. Sí, porque es un borrador espiritual, donde se está haciendo lo verdadero. Porque la primera Pascua, esa Pascua judía, es una Pascua simbólica, no de realidades históricas, de simbolismo. Y lo que simboliza esa Pascua fue lo que cumplió Jesús. Y nosotros somos de la Pascua cumplida en Cristo Jesús. No del simbolismo expresado para Cristo Jesús, sino del cumplimiento del simbolismo en Cristo Jesús. Esa es la Pascua nuestra. Y de ahí no puede movernos nadie. Nuestro Cordero es Jesús. Ese es nuestro Cordero. Que dijimos en la clase del Éxodo, y deben recordarlo muy bien, que había que comérselo todo, la familia entera tenía que comerse el Cordero por completo, no podían guardar nada. Porque a Cristo no se come por pedazos. Hay que tragárselo entero, con lo bueno, con todo lo bueno que tiene que tragárselo entero. Y si eructamos bendición. Porque al fin y al cabo, es espiritual el asunto. No se trata de nada humano ni material. No se trata de que Jesucristo era un cordero de 4 patas con el cuerpo cubierto de lana. Se trata de que simbolizó un cordero por su mansedumbre, su sacrificio en la cruz del Calvario. Continuemos. Hay una cita en Juan 2:13, Éxodo 12:27. Adelante, Margarita. Bueno, Dios le bendiga. Éxodo. Amén. Amén. Dame un segundo. La Dani, pónmela. ¿Está en la pantalla? No. Yo no la veo. No. Ya lo tengo. Ya lo tiene. Okay. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Adoró. Ahí está la profecía manifestada en el Éxodo 12. Ahí está manifestada en el Éxodo 12. La profecía que iba a hacer Jesús. Está diciendo ahí mismo que es la Pascua del sacrificio del Señor, de Dios,
No el mío, coger un animal y matarlo y comérmelo. No se trata de eso. Se trata de la Pascua del Señor, la Pascua de Cristo, la Pascua del Padre Celestial. Se trata de eso. Está anunciado en el Éxodo. Eso es esas escrituras son proféticas, no históricas, proféticas. Son esas escrituras. La Pascua del Señor se cumplió en Cristo Jesús. Ahí está, se cumplió una vez más el Éxodo, se sigue cumpliendo el Éxodo. Y lo vamos a seguir viendo por donde quiera, porque eso no se escribió por escribirse. Quizá lo que estaban escribiendo esas cosas, ni estaban pensando en el Éxodo y en el Génesis y cosas parecidas. Pero el Espíritu Santo sí, que era el que lo estaba inspirando. Ahora tú y yo tenemos el privilegio. Se nos ha revelado por completo con los años. Lo sabemos todo, no tenemos excusa. Ayer pudo haber habido excusa de ignorancia, de desconocimiento. Hoy, de falta de fe. Después que Jesús vino, es la falta de fe. Entonces, hermano, como dice Jesús, tu fe te ha salvado. Pon tu fe en Jesús, que es el consumador de la fe. Es el hacedor de la fe. Jesús. No di que padre Abraham, di que padre de la fe. ¿Cómo se llama? Di que padre de la fe. Chulo loco. Oye, Jesús, ¿quién entonces? Hijo de Abraham. Dice Pablo que no. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Ese es. Eso es. Ahora por fe. Las señales, como dice Juan, es para fortalecer nuestra fe. Es para que veamos que es verdad. Todavía hay señales, se siguen haciendo señales. No es la cuestión, hermano, que los hermanos de Jesús vieron la señal del vino y no le hicieron caso. La vieron, la vivieron, bebieron del vino. ¿Saben el rebú de María con Jesús? Y no le hicieron caso. Faltaba lo que tú tienes y debes tener por siempre. Fe. Fe y fe en Cristo Jesús. Continuemos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ok, ahí hay una cita. Vamos a ver la cita primero. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Adelante, Lilian. Sí. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Amén. Amén. Vituperio. Óigame, no tengo una cosa ahí. Oigan qué templo, cualquier parecido al de ahora, pura coincidencia. Oigan qué templo, Oigan qué templo donde se adora al Señor, Casa de cambio, banqueros sucios, gente que anda detrás de las monedas, del dinero, del poder, de la gloria humana. Vendedores de animales para el sacrificio en el templo. Vendedores de animales. Ahora venden ilusiones. Ilusiones venden en el templo. Mi casa no es casa.
¿Y a quién fue que se lo dijo? Oh, a lo que tenían la paloma. Pero va acá, pero Jesús, pero estaba fuera de sí, ¿verdad? Tiene cambista, banquero sucio, traficante de animales, estafadores adentro. Y entonces a quien se dirige es a lo que venden paloma. ¿Hoy por qué a lo que venden paloma? Ah, perdón, se me olvidaba. Es que la paloma simboliza el Espíritu Santo en la palabra, en el campo espiritual. La paloma simboliza el Espíritu Santo, por eso se dirige a ellos. Hoy, ¿qué más sucio tener un ovejo ahí orinando y evacuando en la entrada del templo? O un becerro, o un tigre engañando a otro con las monedas, cambiando moneda de plata por oro y oro para el templo. Y un infeliz que tiene otra palomita en la mano. Es que la paloma simboliza el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesús lo llevaron al templo, presentaron en el templo, la ofrenda que llevó María y José fueron palominos. Fueron palominos. Y por eso en el libro del Génesis, cuando Abraham lo mandan a sacrificar 3 animales, por encima de los animales, palominos. Porque eso simboliza el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, no me toques el Espíritu Santo. Y lo dice con su palabra, todo pecado te será perdonado, menos la ofensa al Espíritu Santo. Porque ese es el Espíritu de Dios, en directo y en vivo entre nosotros. Ese es el Espíritu del Padre, el que andaba sobre él. Y Jesús siente celo por la casa del Padre. Ahora bien, mis hermanos, Jesús sintió celo por la casa, según dice el Salmo. El Salmo anuncia una profecía. El celo de tu casa me consume, porque ahí te ofenden. Óyeme, ahí te ofenden. Ahí hablan de ti. Ahí te destruyen. En el templo, no en el infierno, no es en el templo. ¿Y qué pasó entonces? Oh, verdad, se me pasaba este poquito. Ese mismo Jesús que dijo, fuera de aquí, que esto no es casa ni cueva de ladrones, es el mismo que te dijo a ti, yo lo oí cuando lo dijo, y lo cogí para mí, y te lo digo a ti también. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ay, espérate, entonces yo tengo que limpiar mi templo. ¡Oh! No puede haber cambista ni banquero en mi templo, ni vendedores de palomitos, ni vendedores de animales, ni vendedores de ilusiones. Mi templo tiene que estar limpio, porque resulta que el templo soy yo a partir de que el Señor lo declara ya. Está diciendo, el verdadero templo eres tú. Después que hizo eso, fue que declaró lo otro. Ya lo veremos más adelante. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve el otro templo? Pero lo está diciendo ahí, problema de él, que lo dijo. Yo te lo doy en las manos, hermano, interprétalo. Óyeme, mi hermano, sin alusiones personales. Las iglesias nuestras tienen que revisarse. Es imposible tener una iglesia casacambista, tener una iglesia de banqueros, tener una iglesia de vendedores de ilusiones. Es imposible que esa iglesia muera el Señor. Y nuestros líderes, en un porciento muy importante, cuando no son casacambistas, son incentivadores de la banca, pidiendo para guardar en un banco,
pidiendo para vivir como banqueros. Eso no es posible. No es posible eso. Nosotros tenemos en nuestras manos que hacer una revolución espiritual. Repito, una revolución espiritual dentro del Evangelio. Esto no puede seguir como está. La iglesia de rodillas detrás de los gobiernos pidiéndole. En vez de ser los gobiernos pidiendo a la iglesia que le pide a los gobiernos. Señor, reprenda su espíritu de mendigo de los cristianos. Ese espíritu de complejo de inferioridad frente a los funcionarios. Necios. ¿Acaso no sabe que somos nosotros los que representamos al que hizo el mundo y que lo que está en el Estado representa solamente al Estado? Nuestro poder es infinito, pero lo degradamos al finito del poder humano. Bendito sea el Señor, que en su misericordia nos guarde y nos permite el tiempo de restaurar lo que estamos dañando. El cristiano no puede tener un templo para comercializar. Y no hablo de las cuatro paredes, hermana, hablo del templo de muchos dirigentes y nuestro mismo, que nos vendemos como cristianos, como una moneda. Yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿Qué significa esa pendejada? Que tú eres cristiano. ¿Por qué no le predicas y decir que tú eres cristiano? Predícale. Háblale del plan de salvación. Esa es tu misión. Esa es tu misión. No échale en cargo que tú eres a nadie. Predica el plan de salvación. La iglesia no puede andar de rodillas detrás de los poderes del Estado, ni tú tampoco. Nosotros somos la sal de la tierra, pero nos estamos derritiendo ante el sol del Estado, ante el poder del Estado. Eso no debe ser. Jesús acaba de decirnos en el libro de San Juan: mi casa. ¿Cuál es la casa de Jesús? La casa de Jesús ahora eres tú. Eres tú, hermana. Eres tú, hermano. Tú eres la casa de Jesús. En vosotros mora el Espíritu Santo. Así es que te dejo la piña en la mano, mira si la puedes pegar y consumirla. Con la brasa caliente. Mira a ver qué va a hacer con las habitaciones que el Señor está ocupando en tu corazón. Si lo expulsa o lo dejas allí. Continuemos. En el salmo anterior, Sí. en la cita, hay una palabra que es de nuestros. Hay que identificar esa palabra, los hermanos conozcan esa palabra. La palabra es denostar. Denostar. Significa injuria grave de palabra o por escrito. El salmo dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sobre mí. Es sobre Jesús que caen las ofensas. Es sobre Jesús que caen las ofensas, porque fue el que vino a darte salvación. Por eso que nosotros leímos en el Éxodo 34, fue que leímos que el Señor le dice: vete tú y el pueblo que tú sacaste de Egipto. El que tú sacaste de Egipto, no mi pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Las fallas se le peguen a Jesús. Sí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Continuemos. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está el 3 de nuevo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué están oyendo? La gente que anda con Jesús, frente a una provocación de los judíos, que dicen que son hijos del Padre Celestial, de Abraham, de Moisés y de todo el padre que yo quería inventarse. Jesús le habla en el campo espiritual y ninguno, ni sus discípulos, ninguno son capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque estaban pendientes del templo que costó 40 y pico de años hacerlo, la belleza del templo de 40 años. Esa belleza que deslumbraba a los judíos, por eso lo desaparecieron. Porque ante el Señor nada puede deslumbrar a nadie. Solo el Espíritu Santo quiere deslumbrarnos a nosotros el poder y la gloria del Señor. Esto fue destruido ese templo. Los hermanos tienen que aprenderse eso. Ese templo fue destruido expresamente. Fue una orden del Señor, no del demonio, es del Señor. Muy deslumbrado con unas paredes de piedra llenas de oro por dentro. Donde hacen negocio, acaba de decirlo Juan ahí. El Señor habla de él. Destruí este templo. Destruí este templo. Este templo. Este no es el de él. Ellos no pueden entender eso. ¿Qué es lo que van a entender si andan pisando en el mundo? Aún viendo las señales, no le preguntan, Señor, ¿qué significa eso? No, sigámoslo. Padre tiene poder para levantar un templo. Él tiene poder, muchacho, tipo poderoso. Tú le dices a un pastor en el templo y entre a venir uno nuevo, nuevecito, donde las piedras brillan. Y eso que están pensando. Entonces tienen que esperar que se produzca la señal de la resurrección. ¡Oh! Mira que era que hablaba, hombre. Qué tolete de discípulos se gastaba el maestro. Aún creyendo en él y creyéndole a él, no lo entendían a él. Increíble. Increíble. Se me acuerda a mí un compañero de estudio de matemáticas que nos enseñaba y nos ayudaba con matemáticas todo. Y de repente se quemó en matemáticas. Aquello fue una cosa, un show terrible entre nosotros. Porque el que más sabía fue que se quemó. Así es. El que usaban para el maestro comparándolo, echándole, como me llaman ahí, hueve uno, echándole paja en los ojos con ese muchacho. No, iba a pisar, se quemó. Se quemó en el examen. Eso le pasó a los discípulos ahí. ¡Se quemaron! Tuvieron que esperar que el maestro corrigiera y les diera la señal. No por ahí, por aquí. Eso, porque están en el mundo, mi hermano. Nosotros estamos en este mundo, bien. Estamos aquí, claro, comemos todos los días, bebemos agua, caminamos. Pero no somos del mundo. Cada vez que te llega un pensamiento, colócaselo al Espíritu, a ver qué dice el Espíritu. Colócaselo al Espíritu. Por misericordia, por amor a ti mismo y por amor al nombre que te ha dado salvación. Coloca tus pensamientos en el Señor y será un cristiano feliz. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¡Aleluya! Párate ahí. Tú me estás oyendo, hermano, lo que te está diciendo eso. Léemelo de nuevo, por favor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Pero dice adelante que le creían, que creían en él. Así dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Sabía que no eran verdaderos. La iglesia está llena de gente que cree en el nombre de Jesús. Amén. Pero en el nombre que cree, en el nombre de Jesús, pero Jesús no cree en ellos.
Pues será que no son sinceros, no son verdaderos creyentes, son calientacientos, llenabanco, ofrenderos, diezmeros. Eso nada tiene que ver con el Señor, todo eso es material. Todo eso es material. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque sabía que lo estaban viendo como un animal de feria, como un mago de feria, como un showman de feria, como un divertidor de mercado, como una silueta. Así que ven a Jesús, muchos hermanos. Y cuando se produce una señal, un milagro, mira, tú viste, sabrá Dios, tú crees, ¿qué te parece? El Señor no cree en ti. Aunque tú estés en la iglesia, cada vez que tú dices eso, el Señor no sabe muy bien dónde está tu corazón. La duda es el principio de la separación con Cristo Jesús. Te repito, la duda es el principio de la separación con Cristo Jesús. Por eso le digo a Marta, no te he dicho. O sea, a mí no venga con dudas, porque te quito de mi camino. No te he dicho. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros servimos, que conoce nuestro corazón, aunque hagamos fiesta a Jesús, aunque levantemos su nombre, aunque lo adoremos y lo exaltemos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? En esa parte que dice el libro de Juan, capítulo 2, que el mío Jesús no confiaba en ellos. Ellos creían en el nombre de Jesús, pero no era la deidad Jesús. Eso pasa igual que los musulmanes. En el Corán aparece Jesús, se lo he dicho a ustedes, 45 veces aparece el nombre de Jesús. 45 veces. Aparece el nombre de Jesús, pero no la deidad de Jesús. Ese es el error de los musulmanes. La deidad se la dan a Mahoma, no a Jesús. Pero hay otra cosa más importante. Atención, pueblo cristiano, evangélico, protestante, como tú quieras llamarlo. ¿Sabías tú que en Israel los judíos no creen en Cristo Jesús y que no lo mencionan para nada, y cuando lo mencionan es para vituperarlo, para ofenderlo? No hay en ninguna literatura del judaísmo nada que salte el nombre de Jesús, ni siquiera, no es saltarlo, no, que pronuncie el nombre, que pronuncie su nombre. Si quieren pueden buscarlo. Si no lo encuentran, yo tengo aquí el Talmud, que es el libro guía de la Torá de ellos. La Torá tiene usted en tu casa ahí, es el Pentateuco. Ahí la tienes. Si quieres te puedo prestar los libros de interpretación del judaísmo hechos por los rabinos especializados en los libros de ellos. No mencionan a Jesús. Jesús para ellos es un loco. Y yo he visto los pronunciamientos en periodo navideño donde llama la atención que no puede celebrarse esa Pascua. Y por eso en Estados Unidos en Pascua no se cierra, ni en Semana Santa se cierra el negocio. Eso es una imposición judaica, a pesar de que esa nación se construyó supuestamente en el nombre del Señor. Pero la fiesta que tiene que ver con Cristo Jesús no se celebra. La celebran los cristianos aparte, pero tienen que ir a trabajar. O les rentan las horas y el día de trabajo. En Israel ni hablemos, ni hablemos. Si usted quiere ofender a un judío del judaísmo, dígale que Jesús vino al mundo. A usted es lo que le va a decir. Dígale que Jesús es el Hijo de Dios, a usted es lo que le va a decir. ¿Por qué? Por eso que dicen esos versículos todavía están ahí. Unos creen, otros no creen.
Pero tú y yo tenemos que creer, no en el nombre de Jesús, en Jesús, en su poder, en su deidad. Declararlo como hijo del Altísimo, hijo unigénito del Padre. De eso se trata, hermano. Esos versículos que están ahí. Continuemos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Exacto. Amén. ¿Conoce el corazón del hombre? A eso hay que decirle, mira el hermano fulano, la hermana fulana. No hay que decirle nada. Déjate de estar empujando a Jesucristo a otro. Empújatelo para ti. Chúpatelo tú, que tú lo necesitas. En vez de decirle a un hermano, arrepiéntete. Busca del Señor a un hermano, se lo he dicho, a mí me lo han dicho varias veces, cada vez que yo digo estas cosas. El Señor conoce el corazón de todos nosotros. Sabe por dónde andamos, por qué andamos y a dónde vamos a llegar. Dios bendiga su grey en esta tarde. Amén. Terminamos. Terminamos. ¿Preguntas? Un minuto de reflexiones para la pregunta. Sí. Bendito sea el Señor Dios. Santo es su nombre. Hermana Margarita Marlin tiene la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono. Una vez más, Dios les bendiga Amén. a todos. Amén. Amén. Cuando estaban hablando de las bodas de Canaán. Canaán, me vino a mi mente, a mi corazón, el testimonio del grupo de estudios de nosotros, que hoy yo soy parte. Amén. El grupo de estudios de ustedes. Amén. Yo no me recuerdo cuántos años tienen el grupo, pero yo tengo 30 años de este lado en los Estados Unidos. Y yo quiero dar un testimonio de mi hermana Luz, con el permiso de ella. Luz y yo somos comadre, amiga, compañera de estudios, colega, como ustedes le quieran llamar. Y una vez yo fui a visitar, yo fui de vuelta allá a la República Dominicana, y ella me invitó a un grupo que tenían, que estudiaban la palabra, y yo, protestante ya, convertida, evangélica, le pregunté a ella que por qué ese interés que ella tenía. Y la respuesta de ella la guardo en mi corazón hasta el día de hoy. Y me dijo, yo aprendí que María le dijo a las personas encargadas de brindar el vino en la boda de Canaán, vayan y hagan lo que él les diga. Y yo tengo, bendito sea el nombre de Dios, me dijo Luz, y yo tengo que enseñarle eso a mis hermanos católicos. Amén. Y hoy yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Porque yo sé que a través de las enseñanzas de Nazaret han pasado mucha gente en este grupo, donde se ha ido con la verdadera enseñanza, no de creer en el nombre de Jesús, ni seguir adorando a María, sino conociendo y adorando a Jesús, Señor y Salvador. Amén. Y a él damos la gloria y la honra. Amén. Y yo le dije a la Dani, entonces, ¿qué tú haces en la iglesia católica? Y me dijo, yo tengo que ser católica, porque ahí es que Jesús me quiere. Amén. Bendito sea Dios. Amén. ¿Sabe? Nosotros los ingenieros andamos trabajando en cualquier parte. Y ella me decía, los templos protestantes, los templos evangélicos se abren 1 o 2 veces a la semana. Y cuando yo estoy agobiada, yo tengo que ir a la casa de mi padre. Amén. Y puedo entrar confiada en la casa de mi padre, que siempre está abierta. Amén. Y desde
siempre le he tenido respeto y cariño, pero desde ese tiempo le tengo un cariño especial porque me enseñó en su vida lo que dice la palabra del Señor, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así es. Que la salvación no es de los evangélicos ni de los No, protestantes, la Señor. salvación es de los que creen en Cristo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias. Gloria al Señor. A Amén. Jesús sea todo honor y gloria. A la gloria sea para Jesús. Amén. Amén. Pero la verdad es de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Y la palabra nos dice que hay que honrar a los que nos honran. Así es. Bendito sea Dios. Ezequiel Hernández, adelante. Cuando los hermanos de Jesús estaban en la boda, ellos, como se dice, decimos nosotros, andaban juntos pero no reburujados. Ellos fueron a la boda, ellos fueron a su fiesta. Ellos quizás no se dieron cuenta de lo que Jesús hizo. Ellos solamente se dieron cuenta que había mucho vino y que estaba bueno. Porque ellos parece que no se dieron nada cuenta que fue su hermano que lo hizo. Los que estaban al lado de él sí se dieron cuenta. Por eso es que está siempre cerca de Jesús para saber lo que era. Amén. Para que no nos pase. Amén. Así es. Así, en algún momento que estemos en una boda, que ustedes estén presentes, me van a escuchar ahora sobre eso. Tiene un significado espiritual muy hermoso. Que los hermanos no crean en Jesús, tiene un significado muy hermoso, aún bebiendo el vino que él le dio en la boda. Tiene un significado muy hermoso. De hecho, acuérdense de algo, en la familia, o mejor dicho, la familia es el primer instrumento que el enemigo usa para agredirlo cuando sentamos al Señor. Así es. Eso tiene un significado espiritual muy hermoso. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a ver. Nadie más tiene mano levantada. Oramos. Ahora, Oremos. Padre, gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Hemos compartido su palabra con la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solo le pedimos que no se queden, Señor, como palabras, sino como hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, como modelo de acción sobre todos nosotros, Padre. Que podamos llevar a cabo, Señor, la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. Por eso buscamos cada tarde su Santo Espíritu que nos dé la revelación, tanto de su reino como de su justicia, Señor, y que ponga en nuestros corazones el hacer como el querer. Padre, somos humanos débiles. Ya conocimos, Señor, su palabra, que es fuerza, que es poder, que es gloria. Ayúdanos a llevarla en ejecución, sin temor y sin miedo. Pregonarla en todos los lugares donde estemos, Señor. Que nuestra presencia sea la presencia de su Santo Espíritu, Señor. Que donde estemos estén llegando los pies de Cristo Jesús. Que donde vayamos a la voluntad, Señor, de su reino. A la voluntad de su divino amor, Padre. Se lo pedimos en esta tarde, Señor. Queremos servirle, Señor. Ayúdanos a servirle, haciendo sobre nosotros su voluntad. Y en esta tarde, Señor, le pido una bendición especial para todos mis hermanos que estamos en cadena en esta hora. Padre, llévese los problemas que hay en toda esta familia, si es que lo hay. Llévese las enfermedades y las angustias, Señor. Señor, llévese de nosotros todos nuestros tormentos, Señor. Denos su amparo y su fortaleza. Enséñanos a confiar cada día más y más en usted, Padre. Y en esta tarde voy a hacer una intervención especial, Padre. Una intervención especial por el hermano, por el padre de la hermana Albaje, Señor, de Marisa Albaje. Padre, ese es un cuerpo agotado de vivir, cansado de tal, Señor, en este mundo. ¿Qué quiere ir si se lo ha pedido? Padre, tómale la palabra, llévelo a su descanso. Permítale conocer su rostro ya. Mande caravana, Señor,
de carros celestiales a buscar esa alma suya, Señor. Y que haya en su familia arrepentimiento y comprensión. Que esta obra en ese cuerpo, Señor, sea la misma que se produjo después de su resurrección en sus discípulos, cuando reconocieron de qué templo te hablaba. Que al momento de que sus carros vengan a recibir esa alma para llevarla a su reino, sus hijos comprendan, Señor, que ha sido un paso celestial, un paso de amor hacia su reino. Y que la compasión de su amor estará sobre ellos y la rectoría, Señor, de su poder estará sobre ellos. Le hacemos esta solicitud, Señor, por el descanso de esa alma, por el descanso de ese cuerpo. Visítalo, Señor. Despídalo en santa paz. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios bendiga a todos mis Amén. hermanos. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones también para todos. Don Nazaret, Dios les siga Amén. guiando, iluminando. Amén. 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 Muchas bendiciones. Santo Señor, gracias. Mi alma solo